Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y les doy la bienvenida a nuestro podcast Hablemos de tu Salud. En el episodio de hoy te invitamos a seguir nuestra conversación con la doctora Angie Vergara. Ella es ginecóloga y jefa de la Unidad de Medicina Reproductiva. En este capítulo responderemos a la pregunta ¿qué hacer si no logro embarazarme? Bienvenida, doctora, y muchas gracias por participar en este espacio de conversación. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Para iniciar este episodio, doctora, me gustaría que nos pudiese explicar, contar, por ejemplo, por qué una mujer no podría lograr embarazarse, cuáles serían las causas. A ver, las causas de infertilidad se dividen clásicamente en las causas femeninas, masculinas o mixtas a la larga. Hay factores tanto dentro de la mujer como del hombre o de ambos que pueden estar influyendo en la imposibilidad de lograr un embarazo. Dentro de las causas femeninas, las más frecuentes son las causas relacionadas a los óvulos y al proceso de la ovulación. Dentro de las causas masculinas está también la alteración en la forma o en la forma en la que se mueven los espermatozoides o la cantidad de espermatozoides que se producen, y las causas mixtas que comprenden aproximadamente la mitad de los casos de parejas que consultan por infertilidad. Significa que existe algún desbalance en ambos y que por eso es que no está funcionando la posibilidad de lograr embarazo. ¿Existe, doctora, alguna prevalencia en Chile, algún dato que podamos hablar acerca de, por ejemplo, cuál es la población más afectada? La prevalencia de la infertilidad es un cálculo más bien estadístico. Se estima que la tasa de fecundidad de una pareja en edad fértil y que ambos están sanos es aproximadamente un 85% al año. Por lo tanto, si nosotros definimos que la infertilidad se define después de un año de exposición, ese 15% restante de parejas van a requerir algún tipo de estudio o de tratamiento para poder lograr el embarazo. Por lo tanto, la prevalencia se estima desde ese 15% de imposibilidad, pero lo que se ha visto hoy en día es que esa prevalencia en todos los países del mundo ha estado aumentando. Se estima que hoy en día es aproximadamente el 20% de las parejas tiene algún tipo de problema de fertilidad. ¿Y por qué la población se está viendo un poco más afectada? Es por el retraso de la maternidad. Lamentablemente, las mujeres nacemos con los óvulos que tenemos. No tenemos células productoras de óvulos nuevos. Nosotros perdemos esas células cuando somos, digamos, en el proceso de formación embrionaria. Por lo tanto, tenemos un número finito, digamos, de óvulos y que está determinado al momento de nacer, y solo nosotros nos vamos gastando esos óvulos a medida que vamos cumpliendo años. Con la edad, a la larga va disminuyendo tanto la cantidad de óvulos, porque nos vamos como gastando esa reserva ovárica, pero también va disminuyendo la calidad de esos óvulos. Y lamentablemente, este concepto de calidad ovocitaria, que es lo que a nosotros más nos interesa y es uno de los puntos que probablemente es más relevante también para hablar de tratamiento, nosotros no tenemos hoy en día herramientas para poder medirlo. Entonces, finalmente es algo que simplemente nosotros podemos deducirlo de la edad de la mujer en este caso, y por eso es que es un concepto que nos cuesta un poco del punto de vista como tratantes explicar y además poder como objetivarlo en las pacientes, porque solo lo podemos como inferir o deducir desde la edad de la paciente, que es el mayor factor de riesgo. Doctor, y para las mujeres que nos escuchan en este momento y se hacen la pregunta, ¿qué puedo hacer entonces si no logro quedar embarazada? ¿Qué les diría? ¿Algunos consejos, pasos a seguir? A ver, primero, si es que la paciente tiene menos de 35 años y lleva más de un año de exposición a embarazo, esa paciente debe consultar a un especialista en medicina reproductiva para nosotros poder hacer un estudio más completo y ver si existe alguna causa reversible de lo que está ocurriendo. Si la paciente tiene más de 35 años, las guías hoy en día recomiendan disminuir ese lapso a 6 meses de exposición y en el caso de no lograr el embarazo en 6 meses de exposición, consultar a un especialista en medicina reproductiva. Doctora, y en este caso, ¿siempre se debe consultar en pareja cuando ambos quieren tener un hijo y no se logra el objetivo? Absolutamente sí, es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque los factores habitualmente son mixtos. Como les contaba anteriormente, aproximadamente entre un 30 a un 50%, dependiendo un poco las guías o los trabajos que uno lea, tienen un factor mixto. Por lo tanto, no basta solo con estudiar a la mujer, sino que sí o sí debe haber un estudio masculino dentro, digamos, del abordaje de la pareja infértil.
¿Existen algunos exámenes, doctora, que pudiesen servir para revisar, por ejemplo, la reserva ovárica en las mujeres y en los hombres, si es que existe algún otro? Sí, nosotros podemos estimar la reserva ovárica. Son exámenes que son bastante simples. Uno es un examen de sangre bioquímico que se llama hormona antimileriana y el otro es una ecografía que se hace en un momento especial del ciclo, que es la fase folicular precoz a la larga, que son idealmente desde el día tercero, digamos, del ciclo menstrual hasta máximo, ojalá el día quinto, sexto del ciclo. Y es una ecografía de recuento folículos antrales y que estas dos mediciones, antimileriana más recuento de folículos antrales, nos puede dar una estimación de la reserva ovárica. En cuanto a los hombres, se puede hacer un espermiograma, que también es un examen que es bastante simple. Lo importante del espermiograma es hacerlo en un centro que sea confiable. Y ahí yo llamo a las parejas a que idealmente se hagan este espermiograma en el contexto de una unidad de medicina reproductiva. En aquellos lugares y aquellos centros donde hay una unidad de reproducción, en general los espermiogramas son más confiables que en aquellos lugares donde no existe la unidad de medicina reproductiva. Ahora bien, el estudio de la reserva ovárica hay que mirarlo con cautela porque no necesariamente una paciente con una reserva ovárica disminuida tiene menos posibilidades de embarazarse, y eso es algo que a las pacientes que nos escuchan muchas veces viene angustioso porque consultan y solo le hacen el estudio de reserva ovárica sin digamos, una evaluación más completa de la fertilidad. Y hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que las pacientes con menos reserva ovárica se embarazan menos y las pacientes con más reserva ovárica se embarazan más. Eso no es así, no existe ningún estudio que demuestre esto, por lo tanto, ojo, el estudio de reserva ovárica no es un estudio de fertilidad, es un concepto que va de la mano, es cierto, tiene que ver, está relacionado con la fertilidad, pero no es un sinónimo. No desmoronarse anímicamente de las pacientes que tienen reservas ováricas bajas, porque eso no necesariamente significa que ahí esté la causa de la infertilidad o que eso definitivamente vaya a marcar su pronóstico reproductivo, porque eso no es así. Perfecto, doctora. Con todo lo que hemos hablado y para quienes nos escuchan en este momento, entonces, ¿es importante hacer una planificación del embarazo? Sí, yo creo que la planificación del embarazo es algo importante. Es importante ¿por qué? Porque a la larga nos permite a nosotros como médicos ayudarlas a manejar aquellos factores de riesgo que son manejables. O sea, si yo encuentro en la historia de la paciente ciertos factores que pueden disminuir la posibilidad de embarazo o que pueden afectar su posibilidad de embarazo y que son manejables y que se pueden, digamos, modificar y son modificables, sí. Creo que para eso es importante lo de la planificación. Hay otros factores, digamos, que no son modificables, como por ejemplo la edad. La edad de la paciente evidentemente no se puede modificar. Y creo que eso es algo que tenemos que tener nosotros los médicos en cuenta, de que hoy en día las parejas están aplazando su fertilidad y no necesariamente es una decisión electiva. Es algo que muchas veces la vida se presenta de distintas formas y nosotros como médicos no debemos juzgar el por qué existe, digamos, este proceso el retardo de la maternidad. Es un proceso que se ve a nivel mundial, los países desarrollados lo han vivido durante años, muchos años antes que nosotros, por lo tanto, juzgar el momento en que las parejas deciden ser mamá o deciden ser padres, digamos, no creo que sea lo correcto, pero en la planificación sí es importante explicarle a las pacientes cuáles son los riesgos de esta postergación de la maternidad, si es que así fue o si es que existen algunos otros factores de riesgo en su historia, como por ejemplo antecedentes de cirugías previas, antecedentes de uso de terapias que puedan dañar su reserva ovárica, antecedentes de enfermedades autoinmunes y una lista larga, digamos, de factores de riesgo que podrían sí afectar su posibilidad de embarazo. Para todas las personas que nos están escuchando, parejas que han querido planificar el embarazo pero no han logrado llegar al objetivo, digamos, sé que en UC Christus tenemos disponible la unidad de medicina reproductiva. Me gustaría que nos contara de qué se trata y cuál es la ayuda que se les otorga a ellos. En nuestra unidad de medicina reproductiva, nosotros lo que le ofrecemos a nuestros pacientes son, por una parte, el proceso diagnóstico completo, que es tratar de llegar a la causa del problema de fertilidad que los puede estar aquejando, y en la segunda parte son los tratamientos que nosotros ofrecemos, donde están los tratamientos de baja complejidad. En medicina reproductiva nosotros tenemos tratamientos de alta complejidad y de baja complejidad. La alta complejidad es la fecundación in vitro
Y la baja complejidad son los tratamientos en que hacemos seguimientos foliculares que pueden estar acompañados de una inducción de ovulación y nosotros podemos determinar con este seguimiento folicular el periodo fértil de la paciente. Entonces podemos por un lado tener actividad sexual dirigida en el periodo fértil o las inseminaciones intrauterinas, que en el caso de las inseminaciones nosotros lo que hacemos es seleccionar los mejores espermatozoides de la muestra seminal y poner esa selección de espermatozoides intrauterina el mismo día de la ovulación de la paciente. Entonces hacemos una coordinación entre la ovulación de la paciente y la inseminación intrauterina. Esos son los tratamientos que nosotros tenemos en nuestra unidad. Y cuando las parejas vean que llevan casi un año o más de un año intentando lograr embarazo y no lo logran, lo primero que yo les sugiero es que se acerquen a un profesional que sea idealmente especialista en medicina reproductiva para que de alguna forma los guíe por medio de la historia, de la anamnesis y la historia clínica, ver si efectivamente se puede percibir algún factor que esté jugando en contra y que se pida un estudio completo para poder determinar la causa. Perfecto. Doctor, y como mensaje final de nuestra conversación, me gustaría que me contara qué le podríamos decir a las personas que hoy se conectaron a este podcast y sienten quizá frustración porque no pueden tener o lograr el objetivo del embarazo. Lo primero que yo les diría es que la infertilidad es un problema que es cada vez más frecuente en el mundo. Hay muchas parejas que tienen infertilidad y que la sensación de frustración y de rabia y de enojo y de pena y de tristeza son sensaciones que son absolutamente comprensibles, y es más, si no sintieran esas sensaciones y no sintieran esa rabia, sería extraño para mí porque es como que a alguien no le importara el tema. Por lo tanto, es muy natural y es muy esperable que las parejas tengan esta sensación. Así que lo que yo les sugiero es consultar. En el momento de consultar es muy importante también que expresen parte de esa frustración y todo. Nosotros estamos acostumbrados como profesionales a recibir eso y estamos preparados también como para tratar de guiarlos y de mejor manera tratar de ojalá ver si efectivamente existe algún tipo de problema, tratar de ayudarlos en este camino, digamos. Es un camino que no necesariamente es corto, es un camino que a veces se nos hace bastante más largo. El estrés no está demostrado que produzca infertilidad, por lo tanto traten de sacarse esa carga que les ponen encima normalmente los amigos, los colegas, los familiares, que les dicen no, tranquila, ándate de un viaje, ándate de vacaciones, descansa, desestrésate porque con eso te vas a poder embarazar. Eso no es así. No existe ningún estudio que demuestre que el estrés produzca infertilidad, pero lo que sí está demostrado es que las parejas que están en tratamientos de medicina reproductiva y que además tienen una evaluación psicológica y tienen un tratamiento a estos sentimientos negativos que es normal que los tengan, tienen mejores resultados, y tienen mejores resultados no necesariamente porque disminuye el grado de estrés, sino que tienen mejores resultados porque son parejas que están más dispuestas a seguir intentándolo y están más dispuestas a tener tienen una mayor tolerancia a el fracaso y tienen una mayor tolerancia a seguir intentándolo y a tener una mejor predisposición a los tratamientos, y eso mejora las tasas de embarazo a la larga porque son pacientes que cumplen y que van haciendo todos los pasos, digamos, y van cumpliendo con las distintas etapas. Normalmente la infertilidad tiene una primera etapa que es diagnóstica y que es bastante intensa porque van apareciendo diagnóstico y van apareciendo datos que los pacientes antes no conocían. Después tiene la etapa terapéutica, que sigue siendo igual de desgastante porque habitualmente las parejas no se embarazan en el primer ciclo, sino que necesitan un segundo intento, un tercer intento, un cuarto intento. Tienen que pasar desde una terapia de menos complejidad a una de mayor complejidad
Y cada uno de estos pasos a la larga y cada vez que no funciona, la sensación de frustración y la sensación de rabia evidentemente también va aumentando. Entonces, si nosotros somos capaces de detectar eso en una pareja y tratar de disminuir esa sensación y acompañarlos en este proceso, son parejas y son pacientes que también van a estar más dispuestos a seguir con el tratamiento, a seguir intentándolo y confiar también exactamente en este a la larga, a confiar en este proceso, sentirse más partícipes del proceso y no sentir que en esta unidad hacen esto y yo me sometí a esto y esto y esto, sino que hacerse más partícipes también, y eso también hace que los resultados también sean mejores, pero no es que estos sentimientos negativos produzcan la infertilidad. Claro. Ni que tampoco el estrés provoque fertilidad, sino que cuando estos sentimientos negativos, como el estrés, la angustia, la pena y la tristeza, se presentan durante los tratamientos, es mejor tratarlos y es mejor sentirse acompañado y tratar de tener distintos tipos, digamos, de terapia psicológica, complementaria, o lo que sea, para tratar de disminuir un poco esas sensaciones y así, a la larga, tienen mejores resultados esas parejas. Qué interesante conversación tuvimos en esta oportunidad. Doctora, muchas gracias por educarnos sobre la medicina reproductiva. Muchas gracias, Natalia, por la invitación y invito a los pacientes que nos están escuchando a que consulten a un especialista en caso de tener alguna duda sobre su fertilidad. La Unidad de Medicina Reproductiva tiene como propósito atender a parejas, mujeres y hombres que desean un tratamiento proporcional al problema reproductivo que los aqueja, con la atención de un equipo multidisciplinario que está altamente especializado y que trabajan en conjunto para desarrollar la mejor estrategia terapéutica. Para mayor información de la unidad, te invitamos a ingresar a usecristus.cl y luego acceder a especialidades y servicios. Como siempre, muchas gracias por seguir y escuchar Hablemos de tu Salud. Hasta pronto.